Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Es española, ¿de qué lugar? De Madrid. Madrileña. Bien, que es una manera diferente de ser española. Especial. Bienvenida primero que nada. Muchas gracias por ¿Cuánto en invitarme. nuestro país? 10 años ya. Ah, bueno, ¿y cómo vamos? Muy bien, encantada, muy contenta. ¿Qué conoces de Uruguay? Bueno, conozco Montevideo muy bien, Sí. el este, algunas zonas del interior. Bien. Más o menos. Bien. ¿Y cómo nació este romance con la muy fiel y reconquistadora ciudad de Montevideo? Bueno, yo me daba cuenta de que Montevideo era una ciudad muy linda, muy agradable. Me encantó la comunicación que tiene con el Río de la Plata, un poco ese clima un poco decadente que tiene, esa particularidad de poder estar en una ciudad que tiene todo lo que tiene una ciudad, pero que también tenga una parte como de balneario, ¿no? Cuando te vas a la Rambla, cuando vas a las distintas playas de la Rambla. En realidad, sí, Montevideo me conquistó, me fue gustando cada vez más. Que vivimos de espaldas al mar y tú parece que, sin embargo, nos encontraste como una ciudad balnearia. Sí, yo creo que no, yo creo que los montevideanos viven mirando al Río de la Plata y que viven en comunicación con esa Rambla y con ese río mar mucho más que en otras ciudades. Yo creo que es única la mezcla que hay en Montevideo. Bueno, claro, las niñas de Madrid no tienen una Rambla. Imagínate. Eso es cierto. Imagínate, esa sequía. Pero tú hace años que dejaste la gran capital, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gran capital, hablas de Madrid. Sí. Sí, sí, he vivido en muchos lugares. Antes de vivir aquí vivía en París, en Lyon, en Bruselas, he vivido en muchos lugares. ¿Y qué te seduce de América Latina? Bueno, es difícil esa pregunta que me haces. Yo creo que un español en América Latina se siente más cómodo que en Francia o en Bélgica. Hay algo instantáneo, natural, y entonces a eso se suma que la vegetación es completamente diferente, que la comida es diferente. Entonces es como estar en España, pero a muchos kilómetros y con un clima y un ambiente diferente. Entonces resulta extremadamente exótico para nosotros, muy atrayente. ¿Conociste al comandante Marcos? Sí. No, a ver, conocerlo sería... Lo entrevisté, pero decir que lo conocí sería mucho. Me concedió una entrevista hace muchos años, pero iba enmascarado. Bien, pero la entrevista fue presencial. Totalmente presencial. Porque podías haberle mandado unas preguntas y él te las podía haber contestado. Lo que pasa es que yo ya soy muy vieja, ¿no? Pero hubo una época que todas las entrevistas eran presenciales. Ahora esto de hacer entrevistas por WhatsApp, por mail y tal, es de la modernidad. Pero hubo una época que no había entrevista que no fuera presencial, como mucho por teléfono. Pero... ¿Y llegaste dónde para entrevistarlo? En el México DF. Fue cuando llegó la caravana zapatista al DF en una gran marcha que hicieron y entonces todos confluían en la Universidad de México y estaban ahí concentrados y bueno, se dio la posibilidad de hacer esta entrevista. ¿Fue una entrevista que le pediste? Fue una entrevista... ¿Surgió porque coincidieron en el mismo tiempo y espacio? No, se negoció. Yo en ese momento trabajaba en Radio Francia Internacional y se negoció desde París y fue muy trabajada anteriormente, no surgió en el momento. ¿Cuánto duró? Si duró 20 minutos fue mucho. Bien. ¿Cómo estaba él, además de enmascarado? Él estaba muy bien, él estaba en su papel. Él tenía muy claro lo que tenía que decir y fue todo, fluyó mucho, muy rápido. Y bueno, son estas personas políticos preparados, ¿no? O sea que no fue difícil ni fue arduo. Y tampoco tengo que decir modestamente que nada lo pillé, ninguna incongruencia ni nada, porque es gente que te da mil vueltas, y más estando en su terreno, ¿no? En México. ¿Fumaba mientras te hablaba? No fumaba. No. Muy tranquilo, ya te digo, muy en control de la situación. ¿A quién le dio la entrevista? ¿A una periodista o a un medio extranjero? No, a un medio extranjero. Yo iba por cuenta de Radio Francia Internacional y de France Inter, que estaba dentro del conglomerado de las radios públicas francesas, y yo representaba ese medio de comunicación. ¿Sugeriste la entrevista al medio o el medio te la pidió? A ver, no, en ese momento no había periodista que no quisiera hacer esa entrevista, no hacía falta ni sugerirla. ¿Viste cómo te estoy entrevista. midiendo los zapatos? Esto que sale de acá se llama envidia. Tenelo claro. No, pues no tiene por qué.
Yo, ya que me empezaste a entrevistar en este tema, te diré que lo importante no fue solo la... Luego, a nivel de currículum, quedan esos datos espectaculares. Pero lo más interesante que yo aprendí de esa cobertura, que no fue una entrevista ni una cobertura, es que en realidad el subcomandante Marcos nunca se iba a quitar la máscara, porque en realidad la máscara era lo que estaba dando visibilidad a los indígenas zapatistas. Es decir, que es una población totalmente invisibilizada, que le pasa cualquier cosa a un niño, a una no le importa a nadie, y que el hecho de ponerse la máscara era lo que los hacía al fin visibles, y que se la ponían por eso, no porque fueran a hacer una guerra, ni una guerrilla, ni un acto de violencia, sino para ser vistos porque esa máscara molestaba, y sin máscara nadie les hubiera hecho ni caso. Entonces, más allá de eso, todo el mundo pensaba que después de que el subcomandante Marcos llegara al México DF con ese gran despliegue mediático y todo, en un momento dado se iba a quitar la máscara. Y era algo que esperaban muchos periodistas. Yo entendí, y es lo único que realmente me siento orgullosa de toda la cobertura, entendí que nunca se la iba a quitar, porque era la máscara, la operación, era lo importante. En tiempos en los que ahora hay hasta seriales, series de televisión que enmascaran para generar una causa. Claro, claro. Cosa que siempre se ha hecho, pero digo que ahora se ha hecho muy visible mediáticamente a través de las series. Es bien interesante esa mirada ante alguien que lo hizo con un pasamontañas y desde América Latina. Y con un pasamontañas. Todos, veías todas las familias, los niños y todo. No pretendían dar miedo, pretendían que los vieran, porque son una población muy despreciada en México. ¿Hubo poesía en la nota? No hubo poesía. Hubo poesía. No daba tiempo. No daba. Periodismo y poesía, periodismo de actualidad y poesía. Él ha sabido meter alguna cuña. Sí, Ahora yo repasaba crónicas sobre Notre Dame y veía cosas de Víctor Hugo, por ejemplo. Claro. Para tratar de poner en medio de estas llamas el toque de poesía. Y él sé que lo hizo en algún momento, por lo pronto con algunos escritores nuestros. Pero claro, contigo era otra cosa, porque no eras tú, como tú decías, era el medio. Era la medio. Ventana al mundo que estaba consiguiendo para su revolución zapatista. Exactamente, y acotaré que luego él se fue a vivir a Francia. Es algo que no ha circulado, nunca se fue fotografiado ni nada, pero se sabe que después de que terminó todo digamos, esa movida, y que él dejó encarrilado el asunto, o el asunto se agotó, o él se hartó, porque estaba muy hostigado por los servicios secretos. En un momento dado, él se refugió anónimamente en Francia, y creo que fue muchos años, o sigue siendo muchos años. A lo mejor estuvo mirando. ¿Es posible pensar que anoche estuvo viendo el incendio el de Notre Dame? subcomandante Marcos sin máscara, sí, seguro. O sea, es muy posible, porque yo me consta que se refugió en Francia después. ¿Habla bien francés? No hay manera de sobrevivir en Francia si no te manejas un poco con el francés. Es un gusto recibirte. No, Vamos a seguir conociendo un poquito más a esta paisana nuestra desde hace 10 años que nació en Madrid pero que conoce el mundo. Es colega y junto con Alfredo Guerra han creado este libro que tengo en nuestras manos. Vamos a la ficha técnica de presentación que hemos preparado para esta Montevideo, La Bella Durmiente. Montevideo es una ciudad que nació para proteger. Ya en 1608 Hernandarias, aún antes de andar trayendo vacas de acá para allá, propuso su creación para cuidar al Río de la Plata de invasiones sin ser escuchado. Pasó más de un siglo hasta que en 1717 Felipe V le ordenó al gobernador de las Provincias Unidas, Bruno Mauricio de Zavala, que fundara la ciudad para evitar la expansión portuguesa. A esa altura, don Bruno ya había adoptado costumbres rioplatenses, por lo que dejó la cosa para después. Fue recién cuando un tal Pedro Gronado, buen marinero y mejor contrabandista, le avisó a Bruno que había unos portugueses levantando alegremente un fuerte por estos lares, cuando el tipo decidió obedecer las órdenes a riesgo de perder su cabeza, algo de lo que sabía bastante, pues ya le faltaba un brazo. Así nació San Felipe y Santiago de Montevideo en 1726, una plaza militar rodeada por una muralla de 4 pisos de altura en la que se vieron más batallas de las que muchos imaginan. Tal vez por eso de que acá nunca pasa nada. Montevideo avanzó a prepo, tan hermosa y resistente como una tacita de plata, hasta convertirse en lo que es hoy.
la ciudad con la rambla más linda del mundo, amada por quienes nacieron en ella y la dejaron, y por los que llegaron por primera vez. Eso sintió la periodista española Magdalena Martínez, que tras vivir en Madrid, Bruselas y París, echó anclas en nuestra bahía y se enamoró de esta ciudad malquerida. Publicó el libro La Bella Durmiente junto al arquitecto Alfredo Guierra, acérrimo defensor del patrimonio, que sirve de guía y propone recorridas para encontrar la belleza arquitectónica, cultural e histórica, que a veces pasa desapercibida a quienes la transitan sin mirar demasiado. Con un lenguaje accesible, sin recovecos académicos y las excelentes ilustraciones de Guierra, Montevideo, La Bella Durmiente, es una invitación a conocer dónde vivimos y salir a caminar por esta ciudad nacida para proteger y protegernos. ¿Algo para corregir? No, no, para nada, no. Bueno, ¿cómo nació este binomio? Bueno, en realidad yo llevaba varios años preparando el texto, lo tenía terminado. Siempre me gustaron los dibujos de Alfredo. Hay dos tipos de dibujos, unos chiquitos que él hace para este libro, para ilustrar los mapas, que son así una cosa de loco, de filigrana, pero él tenía desde hacía muchos años unos dibujos grandes, con un toque fantástico, que a mí me gustaban mucho y que me parecían perfectos para el libro, y ahí lo llamé. Yo lo conocía de hacía 4 años de una entrevista cuando hubo la movida de Guerra Intendente, pero no éramos amigos ni lo conocía mucho. Y lo llamé y le dije, tengo este texto, a ver. Y me recibió y quedamos. Y yo no me atrevía mucho, yo tengo mucho respeto por los artistas, a pedirle esos dibujos para el libro, ¿no? Pero lo trataba de... Y al final me encontré que él es súper, digamos, una persona muy sencilla, muy fácil de abordar y que me dijo enseguida que sí. Y ahí armamos con Bruno Chevi una especie digamos, de asociación con Rodrigo Camí, que fue el diseñador, y dijimos, bueno, vamos a hacer esta cosa un poco rara porque es una guía, pero es un libro, está hecho a 2 tintas, no tiene fotos. Claro. Una guía en blanco y negro es algo que en este tiempo, como diría, en esta modernidad, parece ser una provocación más. Claro, era un bicho este libro, Exacto, es un bicho. Pero nos gustaba. Un Frankenstein. Es un Frankenstein total. Y entonces dijimos, además, yo no quería que, a pesar de los libros de Alfredo y eso de los dibujos de Alfredo, que son una maravilla, yo no quería que fuera un libro objeto. Claro. Si te fijas, es una edición extremadamente portable, ligera, para meter en el bolso. Yo estaba de acuerdo con la idea del libro joya, pero nada que lo convirtiera en una cosa para estar en la mesita, por lo menos en esta etapa. ¿Tú lo quieres en la mochila? Yo lo quiero en la mochila, que no pese, que se pueda llevar, y no quiero que sea un objeto sagrado. Quiero que los mapas, los montevideanos que son tan apegados a lo suyo y que conocen tan bien la ciudad, lo puedan rayar y todo, y corregirme. Y que no, ¿entiendes lo que te quiero decir? Que no sea un objeto sagrado, que sea un objeto lindo, pero no sagrado. Y bueno, y ahí a Alfredo le gustó y nos lanzamos. Esto salió, yo tenía listo el texto y salió en 4 meses. O sea que se pusieron a trabajar y en tiempo récord. Nos pusimos a trabajar. La verdad es que el libro tiene momentos del punto de vista iconográfico en los que uno se detendría y pasaría horas, ¿no? Bueno, esto es el arte de Rodrigo Camí, ¿no? Que todos los detalles, todas las cositas las va cuidando, y además él tentaba a Alfredo, claro, y le decía, ¿no te animarías a dibujarme una vaca? Y entonces Alfredo iba, y hay un capítulo que se habla de la carne, dibujaba una vaca. Y este edificio, y una rosa de los vientos. Y entonces Alfredo se ponía a dibujar dibujos complicadísimos, todos a mano, con detalles, así, con grafito, y los iba haciendo. Este dirigible que pesa sobre todos nosotros, como si todavía estuviera allí, claro, y en cualquier momento sobrevolara sobre todos nosotros, cierra el libro de alguna manera, y creo que es una guiñada muy interesante. Y aquí está Atlas sosteniendo el mundo, y para los que tenemos algunos años encima, podríamos hablar del London-París. Sí. Otros pueden hablar de lo que vino después en el mismo lugar, y hoy en día pueden hasta pensar en una cadena de hamburguesas. Antes era una heladería que construía torres como las que estábamos viendo acá, pero de lado.
Sí, porque también tuvo su momento allí. Tuvo su momento. El libro en realidad está cerrado con esta Rosa de los Vientos, que parece ser lo que pondrán sobre tu tumba, ¿no? ¡Qué horrible! No, a mí me parece lindísimo. ¿Te parece que a mí me parece que sí. Yo le tengo mucho miedo a la muerte, soy muy cobarde. Ah, bueno, entonces salteátelo, no lo había vayas a pensado tomar. en mi tumba, pero ahora que me lo dices, sí. Pero mira que llega, Hoy se lo digo a mi marido, le digo, mira, perdona, antes de que me muera y por si me muero antes que tú... no valdría. Claro, no, la Rosa de los Vientos para mi tumba. Olvídate, Ya, no te dije nada, no te quiero asustar. Y hablando de morir en nuestro país, Sí. qué terrible el abandono de la Casa Garibaldi, que descubrí en tu libro o en el libro de ustedes, que la casa donde Anita tuvo sus 4 hijos, Montevideanos todos. montevideanos, por lo menos 3 ¿no? Sí, creo Porque que sí. el otro creo mayor que nace en Brasil, ¿no? Ahí está, Sí, nace en 3 Brasil. 3 hijos montevideanos. Está sí. cerrada y dentro de ella hay tesoros. Hay tesoros y además es un lugar como para cualquier, para cualquier italiano, pero también para cualquier persona. Claro, en este país que se precia de ser un lugar respetuoso de Garibaldi. De peregrinación, sí. Está cerrada porque en algún momento tuvieron que redistribuir efectivos y no les daba para mantenerla abierta. Sí, y es una pena porque realmente es muy interesante la historia y además sería un reclamo publicitario para Montevideo fabuloso. La gente no conoce. Él fue jefe de la Armada uruguaya, en nuestro país. Yo entendí, creo que entendí, porque estas cosas también son un proceso, ¿no? Y yo no soy historiadora ni nada, pero yo creo que entendí que la formación del pensamiento de Garibaldi, como él se forma como hombre para luego dar ese salto a Italia y hacer las cosas que hizo en Italia, fueron estos años en Montevideo. Y entonces, porque es un nido de masonería, pasa de todo en esos años en Montevideo y es muy interesante el hervidero. Sí, sigue siendo. Sigue siendo. Bueno, sigue pues, siendo. Claro, pero él le da a la masonería le da una visión, o es en un momento que la masonería ahora una visión más republicana. Entonces, es muy interesante toda la figura y es algo como para realmente sacarle mucho partido. Y si pensamos ahora que Juana de Arco es consagrada en ese Notre Dame que ayer se prende fuego, y el mundo entero mira ahí hasta con culpa de decir cómo no estábamos en esto, pensemos que Ana Garibaldi es en nuestro país el cable a tierra que aterriza a ese guerrero y bueno, y de alguna manera el amor de su vida. Y sí, y además hay un dato interesante y es que él se asienta tanto en Montevideo con Ana que en un momento dado tratan de hacerse aceptar por la sociedad montevideana patricia de la época y siendo él un ateo absolutamente, se casan. En la iglesia que está enfrente del Brou, ahí en la esquina, siempre se me olvida cómo se llama. Sí, tiene el nombre aquí. Sí, y bueno, y se casan ahí, entonces realmente hay un intento de hacerse montevideanos que luego ya no sé por cómo termina y cómo se marcha, pero es fascinante. Sé que en una de las paredes del cementerio central hay uno de los nichos donde guarda los restos de uno de sus hijos. Uno de sus hijos, sí, es un tema para investigar también. El problema es que desde que saco esto, cada vez que se lo mando a alguien o cada vez me empiezan a salir puntas y más historias y digo, bueno, vamos a tratar de vender esta edición y después ya en la segunda y me reclamaron el otro día, ¿cómo es que no está el cerro? Es verdad, es un escándalo que no esté el cerro, pero bueno, hay que ir por partes, ¿no? Te agradezco mucho la empatía con nuestra ciudad. Por favor. Es una ciudad que quiero muchísimo, podemos seguir hablando de ella, hablando de mujeres que quieren hacerse querer. Quizás pensemos en esa, artista de variedades que llega a nuestro país, quizás un poco más escotada y estridente que lo que la sociedad de nuestro medio quería respetar. Y uno de los gallegos que había llegado muy pobre y casi sin ropa, se había hecho rico, próspero e integraba a la familia Taranco y se enamora de ella. Exacto. Pero esta familia no estaba dispuesta y Montevideo tampoco a dar para adelante a esta relación con una casi promiscua artista de variedades. Una actriz. Imagínate. Sí, no la aceptan en la casa, en lo que se conoce ahora como el Palacio de Taranco, que está en la Plaza Zabala, pero uno de los hermanos Taranco, con todo derecho, está muy enamorado de ella, se casa con ella y para desagraviarla,
ya que no la humilla, no la dejan entrar en esta casa, le construye una réplica idéntica del Taranco, que ya de por sí es un prodigio, porque lo hacen los arquitectos franceses del Petit Palais, o sea, realmente... Lo encarga a Francia. A Francia, lo encarga a Francia hasta la decoración interior y le hace una réplica exacta más lejos, en el centro, que fue demolida y creo que hay un parking. No, es terrible, porque ahora lo hemos convertido en un depósito, en un parking de autos, ¿no? En Si un parking de nosotros autos. sabemos ahí, cómo hacerlo. Sí, Papelones hemos hecho y seguiremos haciendo. Pero en todas las ciudades. Ahí eso pasa andamos siempre. rompiendo más de un edificio y ya empezaron algunas demoliciones que estamos criticando. Bueno, María Lourdes dice, gracias por hacer ver un Montevideo de antes y de ahora que sí, muchos no sabemos reconocer y qué increíble vengan de otros países para demostrar lo hermoso que es Montevideo. Sí, este es un binomio bien interesante, pero como a Anita y a la señora de variedades, a esta dama, creo que la une un vínculo poderoso con el Uruguay. Ese será otro capítulo. Es otro tema, otro día. Gracias por haber venido. No, un placer. Felicitaciones por este trabajo compartido, por este ejercicio de seducción, de golpearle a un destacado plástico, decirle, ¿qué le parece? Claro. Estos textos pueden empatar con lo suyo y lograrlo. Ahí subió un uruguayo al proyecto que... ¿En kioscos y librerías, como se dice en broma? En kioscos y librerías. Gracias. Y si no está, tenemos una página en Facebook, ¿no? La Bella Durmiente, Montevideo La Bella Durmiente, y ahí nos escriben, no lo encuentro, no lo tengo ahí. Nosotros hacemos todo lo posible para que llegue a todas partes. Nos interesa mucho que la gente del interior también acceda a este libro, así que, bueno. ¿Es bella porque duerme? Ay, qué difícil. Bueno, es una licencia poética, es darle poesía a las cosas, pero sí es bella porque está un poco adormecida y a lo mejor hay que sacudirla. Me gustaría que la próxima edición se llamara Montevideo La Bella. Estamos de acuerdo. Gracias por haber venido. Cerramos este mano a mano, el libro sobre nuestra mesa, y esta semana está más linda que nunca, también durmiente o más dormida que siempre porque está casi vacía. Vamos a recorrerla, vamos a valorarla, acérquense a este libro, traspongan el umbral y se van a reencontrar con una Montevideo que vale la pena recordar, disfrutar y sobre todo caminar. Gracias. Gracias a ti.